A continuación, los invitamos a la conferencia ¿Por qué blockchain es importante para ti? Con el señor Alex Peuchat, consultor blockchain, experto en modelos de negocios digitales y coautor de bitcoincomic.org y de Blockchain, la revolución industrial de Internet. Adelante, señor Peuchat. Vale. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Fenomenal. Pues vamos a ver. Ok, pues nada. Antes Manny ya lo preguntó, pero yo estaba sentado en la primera fila y no pude ver muy bien quién sabe de blockchain y quién no sabe, o de Bitcoin. Los que estáis aquí en la sala, ¿quiénes estáis familiarizados con blockchain y lo que significa? ¿Podéis levantar la mano? A mitad más o menos, fenomenal, está muy bien. Pues nada, mi nombre es Alex Peuchat y vengo desde España y donde estamos haciendo diferentes cosas en el mundo de blockchain. Y mi idea es un poco en los próximos 20 minutos daros un poco lo que es nuestra visión de lo que es el ecosistema blockchain. Entonces, la metáfora que utilizamos nosotros es la diferencia entre lo que es el Internet de la información y el Internet del valor. Entonces, Internet de la información es lo que ya todos nosotros conocemos, que es lo que ha pasado en los últimos 20 años, que basándonos encima de estándares abiertos que intentaban pues, eliminar la censura de la información y que pudiera fluir la información en todo el mundo, se han podido crear todo tipo de nuevos modelos de negocio, ¿no? Que son los modelos de negocio que conocemos a día de hoy como los Google, los Facebook, los Twitter, etcétera, que son los más famosos, pero hay una infinidad de otros modelos de negocio que se han podido crear encima de este blockchain de la información. Y desde nuestro punto de vista, el blockchain ofrece lo que es el Internet del valor, que es la próxima fase evolutiva del Internet, y eso lo llamamos el Internet del valor. Y de la misma forma que el Internet de la información, que está basado en estándares abiertos, el Internet del valor también está basado en estándares abiertos. Y desde un punto de vista, y esto es un poco la parte más complicada, y en mi presentación mi objetivo principal es un poco intentar transmitir un poco esto, porque es una de las cuestiones básicas que hacen siempre. ¿Qué es una blockchain? Pues una blockchain en realidad es una plataforma que te permite certificar cuál es la verdad. Es como ponernos todos de acuerdo, los que estamos aquí en esta sala, de una forma descentralizada, sin la necesidad de conocernos y decir qué es la verdad en cualquier momento. Y esto, que así, dicho así, quizás no suena mucho, es como si dijéramos hace 30 años, ¿qué es Internet? Pues Internet, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos paquetes de información que se pueden enviar de una forma descentralizada sin la necesidad de intermediarios. Esto lo escuchas y dices, bueno, tampoco, ¿esto qué importancia puede tener? Pero hemos visto en los últimos 25 años que ha tenido una gran importancia. Y nosotros apostamos un poco que lo mismo va a pasar un poco con el Internet del valor. Y desde un punto de vista técnico, en realidad una blockchain es simplemente una base de datos descentralizada sin la necesidad de entes centrales, y que utiliza tres elementos: las matemáticas, la criptografía y la comunidad. Y la comunidad es uno de los aspectos que hoy vamos a tocar un poco también, porque es uno de los aspectos más importantes para que una blockchain sea segura. Vale. Entonces, pero antes de entrar en lo que es un blockchain, una de las cosas que me gustaría transmitir hoy para vosotros sobre todo es la diferencia de la centralización y descentralización. Todos nosotros, o sea, yo creo prácticamente en todo el planeta, vivimos en sistemas centralizados. Entonces, es un poco qué es lo que conocemos y un poco con lo que más cómodos nos sentimos. Pero hay otro movimiento que es un movimiento de la descentralización, y blockchain forma realmente parte de ese movimiento. Entonces, la descentralización es muy difícil de entender porque lo podemos vivir en muy pocos aspectos de nuestra vida. Yo creo que donde más se puede vivir son los proyectos de código abierto como WordPress o Red Hat y otros proyectos similares, donde realmente tienes comunidades colaborando para crear un proyecto que después todo el mundo pueda utilizar de forma libre, ¿no? y gratuita en la mayoría de los casos. Y eso es un poco de donde viene el mundo de blockchain, que es donde lo que explicó Manny antes. Bitcoin, Ethereum y otras blockchains públicas vienen de ese mundo, que es un mundo del software libre y que es una forma completamente diferente de entender el mundo y de operar en el mundo. Y después voy a hacer una serie de recomendaciones para entender eso un poco más. Entonces, ¿qué significa esto? Pues podemos tener como dos tipos de mundos, ¿no? El mundo de la empresa centralizada, que eso es muy sencillo porque este lo conocemos todos, y es un poco donde el ejemplo que se utiliza siempre es el mundo de los pagos, ¿no? Si tenemos un PayPal,
y cualquiera de los que está aquí tiene $10 en una cuenta de PayPal, cuando gasta $5, pues PayPal le va a decir que le quedan 5, y si después intentamos gastar 6, PayPal si no, no puedes hacerlo porque te quedan 5, no puedes gastar 6. Y la razón de que este sistema funcione es por 3 razones principales. Primero, porque nosotros confiamos en que PayPal nos está diciendo la verdad. Segundo, confiamos en que PayPal es capaz de proteger su base de datos y que nadie la pueda manipular. Y también, en muchos casos, por lo menos en algunos países, pues hay una confianza en el regulador, que si PayPal se porta mal, el regulador intervendrá y le dirá, oye, esto no puede ser, no puedes hacer este tipo de cosas. Entonces, creas una confianza centralizada en esa empresa, ¿no? En el otro ejemplo que tenéis aquí, que es el ejemplo del mundo de Bitcoin o de blockchain y sobre todo el mundo de las blockchains públicas, lo que pasa en realidad es completamente diferente, porque no tienes un ente central en el que puedas confiar. Entonces, ¿cómo se genera la confianza? Entonces, si os imagináis que todos los que estáis aquí en esta sala sois nodos de una red como Bitcoin, cada uno de vosotros, cuando se descarga el software de Bitcoin, ¿qué es lo que hace? Se descarga el software, pero con ese software también se descarga todas las transacciones históricas que ha habido jamás en Bitcoin. Cuando descargas todas esas transacciones también, te conviertes en un nodo validador de toda la red. O sea, todas las nuevas transacciones que se van generando en toda la red de Bitcoin, vosotros participáis en verificar y en validar esas transacciones. Y todo esto se consigue un poco a través de las matemáticas y la criptografía. Pero ninguno de los nodos, o sea, todo este sistema es no jerárquico, si todos vosotros sois ordenadores y participáis en esa red, domina sobre los otros nodos. Todos los nodos son iguales entre sí. Y esto es una característica muy importante también de este tipo de redes. A nivel práctico, yo creo que Mani nos ha hablado de bastantes ejemplos. El pionero un poco del sector blockchain ha sido el sector financiero. Y hay diferentes razones porque, por lo menos en Europa, desde mi punto de vista, observamos esa tendencia. El sector financiero ve su negocio clásico amenazado, entonces están diciendo, oye, más allá de todos los movimientos de fintech, de los problemas de las políticas monetarias, por lo menos en la mayoría de los bancos occidentales, creo que es así, políticas monetarias de tipos bajos, más el cambio generacional que hay en el tipo de cliente que hay, más además este tipo de tecnologías que están intentando o amenazando un poco el negocio clásico de lo que ha sido el negocio bancario, están diciendo, oye, tenemos que reinventarnos. Entonces lo que estamos viendo en España, por lo menos, los grandes bancos tipo BBVA o Banco Santander, están en este tipo de tecnologías están puestos al máximo nivel y compiten a nivel mundial también para estar al máximo nivel porque saben que este tipo de tecnologías quizás en el futuro vayan a cambiar totalmente su forma de operar. O sea, ya no solamente lo que es la tecnología blockchain, es la suma de todo, es la suma de todos los cambios de modelo de negocio, de tener unos sistemas legacy que ya no les permiten competir con la misma agilidad y estos nuevos modelos que están naciendo, ¿no? Pero lo que es importante, y eso es un poco lo que lleva a confusión en algunos momentos, es que el mundo blockchain nace con Bitcoin, pero va mucho más allá de lo que es el mundo monetario. Porque, o sea, Bitcoin lo que intentó ser es una moneda de las personas entre pares, descentralizada, sin la necesidad de bancos centrales y sin la necesidad de bancos comerciales. Y de eso deriva un poco el otro día, lo estuvimos hablando con unos compañeros aquí de Colombia, el término de criptomoneda, ¿no? Pero en realidad esto va mucho más allá del dinero. Entonces, aquí os pongo algunos ejemplos, pero hay una infinidad de ejemplos y yo creo que esto aplica a todos los sectores. De la misma forma que el Internet de la información no sirve solamente para enviar emails y para competir con correos, sino hemos visto que compite o influye en todas las industrias posibles. Y lo mismo va a pasar desde mi punto de vista también con el Internet del valor, que va a tocar todas las industrias. Entonces, creo que hay que alejarse un poco de lo que ha sido el sector financiero, que ha sido el pionero en este sector, un poco por necesidad, pero esto va a tocar un poco todas las industrias. Entonces, hay ejemplos muy bonitos del sector público, por ejemplo, donde ha habido prototipos que se han hecho en Suecia, en Honduras, en Ghana y en otros países, donde han dicho, si tenemos un registro de la propiedad, por ejemplo, centralizado, no me interesa mucho más tener un registro de propiedad descentralizado donde ningún gobernante o ninguna entidad que pueda controlar esa información pueda cambiar el registro de esa información y decir, no, la casa esta que era tuya ahora es de este señor porque yo lo digo y porque yo lo registro así. Pues lo que se está intentando hacer en estos países es decir, oye, voy a intentar luchar contra la corrupción que pueda haber en este tipo de entidades y voy a hacer que la fuente de la confianza sea un sistema descentralizado que nadie pueda manipular. Que después por la fuerza tú puedas cambiar lo que es la realidad, sí, pero la fuerza legal de lo que ha sido la propiedad de en cualquier momento es descentralizada y eso nadie lo puede tocar. Y esto lo están viendo muchísimos países en todo el mundo como algo atractivo, es decir, oye, a mí este sistema me va a ayudar a gestionar mi economía y mi país y a generar más confianza y más prosperidad al tener este tipo de posibilidades. En la propiedad intelectual hay unos sistemas bonitos y Mani también lo comentaba con
con SingularDTV, pero hay toda una serie de diferentes iniciativas donde están diciendo, oye, todos los problemas que tenemos a nivel de propiedad intelectual a día de hoy, donde los grandes perdedores del Internet de la información, que han sido los creadores de contenido, como en vídeos, fotografía o contenidos en general, han perdido. Pero en el Internet del valor quizás podemos hacer que estos los que han sido los perdedores del Internet de la información se conviertan en ganadores también, al poder beneficiarse de todas sus creaciones, ¿no? Entonces, las ideas que están diciendo es simplemente, si yo puedo de forma descentralizada identificar quién es el propietario o creador de un activo digital, y ese activo digital es rastreable en Internet, y encima de esto puedo crear contratos inteligentes según voy utilizando estos activos digitales que me pueden decir cómo utilizarlos, facilito muchísimo más la economía, porque muchas veces, y esto muchas veces no se sabe, si quiero utilizar una canción en un vídeo para cualquier propósito mío, el proceso ya simplemente de licencia de ese activo es tan complejo que desincentiva el pagar por eso. Pero si conseguimos crear sistemas donde esto se convierte tan fácil como hacer clic en una aplicación, pues quizás podamos ayudar a los creadores de contenido. Esos son los objetivos. Y finalmente el propio Internet, que en los últimos 25 años se ha ido centralizando progresivamente, que se vaya descentralizando de nuevo, porque a día de hoy lo que tenemos empresas como los Google, los Facebook, etcétera, que realmente para muchas personas o para los millennials se convierte en Internet, porque tienen en su móvil la aplicación y su vida principal en el mundo digital quizás esté pasando en un Google, en un Facebook y un Snapchat y no salen de ese entorno. Entonces, su Internet es tener su móvil Apple o Android y esas aplicaciones, pero en realidad no se benefician de toda la fuerza que tiene Internet de una forma descentralizada, ¿no? Entonces hay diferentes iniciativas en este sentido de empresas como Blockstack o muchas otras que os animo a investigarlo, donde están diciendo, si yo consigo descentralizar Internet y están intentando crear conceptos como la identidad digital nativa o los pagos digitales nativos, en el sentido de, si yo puedo identificarme como Alex, de forma descentralizada y cuando yo quiera en todo Internet, quizás no tenga que hacer un login específico para Google, para Twitter y para la infinidad de otras empresas, sino simplemente yo me identifico una vez con mi propia identidad que está descentralizada y puedo vivir en un mundo digital de forma descentralizada. Y esto también permitiría lo que serían los pagos nativos digitales, porque si yo pudiera tener una identidad digital descentralizada, podría tener un monedero digital asociado a eso y pagar por cualquier activo o servicio que quiera utilizar Internet de forma descentralizada. Y eso es un poco algunas de las visiones que hay para el futuro de lo que podría ser ese mundo. Y dentro de eso pues hay dos grandes mundos, y este es, para mí es uno de los slides más importantes. Aquí este esquema lo ha creado Joel Monegro, que es un dominicano que trabaja con Union Square Ventures, y donde básicamente intenta dar una visión de lo que podría ser el futuro de ese ecosistema blockchain, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Básicamente tienes la primera capa, y en la primera capa tienes la blockchain, en este caso las blockchains públicas, ¿no? A día de hoy las más importantes es Bitcoin y Ethereum, pero encima de esto puedes construir nuevas capas. Entonces aquí tienes diferentes ejemplos. Blockstream, por ejemplo, que es una empresa con sede creo que en Montreal, en Canadá, construye encima de eso, están diciendo, encima de la blockchain de Bitcoin construyo sidechains, otras blockchains paralelas que construyen encima de esto, y así hay diferentes proyectos. Y encima de eso, puedes tener la capa de protocolo descentralizado, y aquí tenéis algunos ejemplos, la mayoría son para Ethereum, pero Augur, por ejemplo, es un mercado de predicciones. Mercado de predicciones en realidad quiere decir un mercado de apuestas, porque puedes decir, yo digo que mañana va a llover en Cartagena. Bueno, pues no lo sé, va a llover, vale. Y a tal hora, pues ya está, haces una apuesta de futuro y de forma descentralizada puedes apostar sobre qué es lo que va a ser el futuro. Más allá de lo que son las apuestas, también te dan una inteligencia colectiva de lo que podría ser el futuro y te dan un índice de qué es lo que puede ser. Entonces, es uno de los ejemplos. Filecoin, que se ha hecho muy famoso ahora, que antes no era tan famoso, pero acaban de levantar más de $200 millones en su ICO. Estos están diciendo, si todos nosotros que somos ordenadores aquí tenemos capacidad de almacenamiento libre, podemos compartir esa capacidad de almacenamiento de forma distribuida en todo el mundo y me pueden pagar por darle acceso a las otras personas. La información está encriptada, nadie tiene acceso a ella, pero es como un Dropbox descentralizado en todo el mundo. OpenBazaar, que es muy famoso en el mundo del e-commerce, o la SOS, que era una aplicación para
para ser un Uber descentralizado. Entonces, en realidad, todo lo que se pueda descentralizar se está intentando descentralizar. Que esto vaya a funcionar con todas las cosas no lo sabemos, pero desde luego se está intentando hacer. Y finalmente tienes la capa de aplicación final del cliente, donde tienes empresas como Coinbase, que es básicamente una casa de cambio y un monedero, ahora pero se está dedicando más a ser monedero, Circle, que eso es un sistema de pagos, y todo tipo de aplicaciones que puedes hacer. Lo importante de esto, desde mi punto de vista, es contrastarlo al otro gran mundo que hay en el mundo de blockchain, ¿no? Entonces hay dos grandes mundos, blockchain pública, que empieza con el mundo de Bitcoin, y después tienes el mundo de las blockchains privadas, ¿no? El mundo de las blockchains privadas es el mundo corporativo en la mayoría de los casos. Las blockchains privadas, ¿qué es lo que dicen? Dicen, mira, yo no quiero tener nodos, todos vosotros que sois nodos de la blockchain de Bitcoin, no jerárquicos, sino yo quiero tener nodos jerárquicos, básicamente. Están diciendo, yo no quiero que todo el mundo pueda participar en mi red. Entonces, si por ejemplo, tiro una línea por encima, en la mitad de esta sala, digo, la izquierda de esta sala son todos nodos que pueden participar en mi sistema. Y en la derecha de la sala no pueden participar. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo. He creado un sistema cerrado que es como una intranet de blockchain, ¿no? Y aquí hay diferentes iniciativas. Tenéis Digital Asset Holdings de Nueva York, que hacen sobre todo sistemas para en el mercado de capitales. Tenéis R3, que es una de las más famosas, que es un gran consorcio de bancos donde se han aliado muchos bancos del mundo para crear soluciones de blockchains privadas, específicamente para el sector financiero. Hyperledger, que es una de las más prestigiosas porque lo está llevando la Fundación Linux, donde están intentando crear soluciones de blockchains privadas para todo tipo de industrias y donde hay muchos miembros industriales en todo el mundo participando. Y Ripple, que es más para temas de pagos. Y así hay muchas más, pero estas son algunas de las más famosas. Una de las cuestiones importantes es, en el futuro, si todo esto funciona realmente, cómo se van a conectar estos dos mundos. Y quizás también una de las visiones que hay es de quizás el mundo de las blockchains privadas en el futuro se convierta como un protocolo descentralizado encima de estas blockchains públicas. Porque la idea importante de todo esto es que, y es un poco la evolución que ha habido de todo esto, entre el 2012 al 2015 más o menos había una visión de que había que crear todo tipo de nuevas blockchains, ¿no? Pues creo mi Colombia Coin, mi Sex Coin, mi App Coin, mi no sé qué, de todo. ¿Por qué? Pues porque había muchísima especulación y había modelos básicamente de fraude que se generaban alrededor de todo este tipo de sistemas. Pero lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que en realidad para que una blockchain pública sea segura lo que necesitas es la comunidad. Entonces, para que tengas una comunidad fuerte necesitas que participen muchísimos nodos activos de forma activa en mantener ese sistema seguro, porque si no, ese sistema no puede ser seguro. Hay un paper muy bonito de Blockstack donde ellos explican cómo ellos intentaron montar un sistema de identificación descentralizado con Namecoin, que era una de las altcoins famosas, que básicamente intentaba crear un DNS descentralizado, y donde ellos estaban viendo que al final el 75% de la minería, que es la forma un poco de mantener el sistema seguro, lo controlaba un único minero desde China. Entonces decían, ¿de qué me sirve un sistema descentralizado donde tengo un agente que controla la gran mayoría de la red? Porque al final acabas con un sistema centralizado. Entonces lo importante de todo esto, de cualquier blockchain pública, desde luego, es que la comunidad sea sana y grande y dinámica. Entonces las dos grandes que tenemos a día de hoy, más allá del mundo de la especulación, son Bitcoin y Ethereum. Vale, y otro tipo de blockchain que tenemos son las blockchains híbridas, ¿no? Aquí os pongo dos ejemplos, BitChain o Everning, pero lo importante de esto, ¿qué es? Lo importante de esto es que tenéis las blockchains públicas, que son Bitcoin, Ethereum y otras, donde el acceso es público, todo el mundo puede participar, todos vosotros podéis participar, y la validación de las transacciones también es público, todos podéis participar en la red. Eso es la característica del origen. La próxima evolución, ¿qué fue? Las cerradas, ¿no? Un poco privado. Entonces, ¿qué significa esto? La validación de las transacciones es privado y el acceso también es privado. Simplemente pues hay una serie de nodos y cada uno tiene unos privilegios diferentes. Y finalmente, lo que ha surgido un poco en los últimos 2 años son las blockchains híbridas. En las blockchains híbridas, esto también me parece muy interesante, están diciendo, vale, la validación de las transacciones es privado, o sea, no todos podemos escribir encima de la base de datos, pero todos podemos ver qué es lo que está pasando en la base de datos. Yo creo que esto da un nivel de transparencia de transacciones que es bastante atractivo y donde hay también iniciativas en el mundo donde están diciendo a nivel gobierno, a mí me interesa generar transparencia, entonces puedo hacerlo a través de esto. No todo el mundo puede escribir en mi base de datos porque no estoy preparado todavía para hacer eso, pero sí todo el mundo puede ver lo que está pasando. Y aquí finalmente un poco para daros una visión un poco de lo que es mi versión personal, personal y de que este esquema viene
de Joel Monegro también, que es un esquema que se llama los FAT Protocols. Entonces, los FAT Protocols, ¿qué es lo que dicen? Los FAT Protocols dicen que en Internet de la información, la capa de protocolo no se ha llevado casi nada de valor, o cero en realidad, de lo que se ha construido encima después con el Facebook, Twitter, etcétera, y todos estos, ¿no? Y todo el valor se lo ha llevado la capa de aplicación. Entonces, y esto es una de las razones un poco, desde mi punto de vista también un poco, porque hay tanto énfasis en el mundo de blockchain en la capa de aplicaciones, porque los inversores se han acostumbrado a ganar dinero con la capa de aplicaciones, pero en la capa de protocolo, en realidad, históricamente no se ha ganado dinero, porque los que hacían las capas de protocolo, ¿quiénes eran? Eran o los gobiernos, los grandes gobiernos, o las grandes empresas, que son los que tenían recursos en realidad para invertir en eso. Y en la capa y en el Internet del valor pensamos, y esto podría cambiar en el futuro, que la capa de protocolo se lleva mucho más valor. ¿Y esto qué significa? Que tú puedes tener el Bitcoin, Ethereum o las otras blockchains públicas que construyen encima de esto, y cuantas más aplicaciones se generen encima, más demanda genera para los tokens, que es un poco la metáfora que utilizamos, es un poco el petróleo. Cuanto más demanda haya por el commodity, más vale. Como me quedan 16 segundos, voy a saltar este slide. Esto es para daros una visión. Yo uno de los grandes problemas que veo dentro del mundo blockchain, plus en mi entorno, es que no hay un encuentro entre los técnicos, que son los que saben de blockchain o están intentando experimentar con blockchain, y las personas de negocio que necesitan hacerlo. Entonces, lo que yo intento recomendar siempre es que esos dos grandes grupos se van encontrando. O sea, los de negocio tienen que entender más de blockchain, y los técnicos necesitan entender más de las necesidades de negocio para ir utilizando esto en realidad. Aquí 3 recomendaciones del libro para entender la descentralización. Os recomiendo sobre todo el tercero, que para mí es como un poco la Biblia de la descentralización, del creador de Visa, y donde explica su visión de cómo, basándose en sistemas biológicos, puedes crear sistemas descentralizados que atiendan mejor a las necesidades de las personas y las organizaciones. Y los otros 2 que están bastante bien, y el del medio, que es un poco una historia de la tecnología descentralizada y centralizada. Comentaros finalmente que hemos publicado en España el libro Blockchain, la revolución industrial de Internet, que ha sido un gran éxito porque ya está en su tercera edición, estuvo en su tercera edición en la 4ª semana, creo. Y bueno, y también ha tenido bastante impacto en toda Latinoamérica. Desde España también estamos llevando Blockchain España, y yo soy uno de nosotros lo llamamos nodos coordinadores, pero llamarlo como fundador o algo así, donde estamos intentando hacer muchas de las cosas que están intentando hacer desde como la Asociación Blockchain de Canadá. Y también colaboro con la Red Lira, que es básicamente una asociación de multinacionales españolas, ahí las tenéis todas, BBVA, Santander, Endesa y todo, que han creado un consorcio nacional para promover la tecnología blockchain en España. Y esto, el otro día, quizás Mauricio puedes levantar la mano, estuve hablando aquí con él, y también, o sea, una de las cosas que estamos buscando es que se vayan creando consorcios nacionales o grupos nacionales. Entonces, lo que estaría bonito, o a mí me gustaría verlo en el futuro, que se vaya creando Blockchain Colombia para promocionar todo esto, porque yo creo que va a tener muchísimo valor y terreno para que, más allá de lo que es el mundo Silicon Valley, el resto del mundo puede participar de esto. Y ahora mismo es un tren que está pasando, en el que todos podemos participar, y a mí me gustaría ver que todo el mundo iberoamericano pueda participar de esto. Y ya está, y eso es todo, y muchas gracias por venir.